dices? ¿Vas a dejar ahí la pala? Sí, claro. ¿Dónde quieres que la deje? Déjatela. ¿Por qué? ¿Por el calor? Nada, da igual. En este vídeo voy a explicarte 5 cosas que pueden arruinar tu pala. Quédate hasta el final porque la última es la que menos esperas. Cuando te compras una pala, pues esperas que te dure lo máximo posible. Y muchos de vosotros, de hecho, bueno, pues habéis tenido malas experiencias que os digo. En ocasiones tiene que ver, por supuesto, con el proceso de fabricación de la pala y tiene que ver con la marca, pero te quiero decir que en muchas otras ocasiones es porque no le damos el cuidado que necesita la pala, ¿vale? En este vídeo voy a contarte 5 errores, los voy a exagerar un poquito, simplemente como has visto en la introducción, bueno, por hacer un poco la gracia, pero quédate con el concepto y ahora sí que voy a ir a lo terrenal, voy a ir a exactamente esas cosas que hacemos con la pala que no les viene bien a las palas, que no nos damos cuenta y que al final, aunque no te lo creas, les va acortando la vida. Así que vamos con el primero. El primero de los tips, controla los cambios de temperatura. Los cambios de temperatura son bestiales. Mirad, tengo aquí esta, la MM3. Me la he llevado a Venezuela ya 2 viajes, ¿vale? He hecho otro viaje también en avión, aunque me he quedado dentro de España, pero que cambia las temperaturas. He viajado una vez con ella en cabina, las otras 2 ha viajado en bodega. Los cambios de temperatura, de presiones, no les hacen bien. Por no decir, cuando dejas la palita, ¿sales? En verano, ya no te digo en verano, incluso en primavera, tú la dejas así, al sol, ¿vale? En el banquito o apoyado en el poste, perpendicular al sol, toca la cara de la pala cuando la agarres de nuevo. Vas a ver cómo está la superficie de la pala. Está a una temperatura, pues eso, que puedes freír un huevo encima de la superficie de la pala. Eso no le viene bien, simplemente porque el material está dilatándose y contrayéndose todo el tiempo. De manera natural, pues los que vivimos en unos climas un poco más extremos, yo vivo en Madrid, y en Madrid tenemos momentos en los que la temperatura te puede subir fácilmente 35, 38 grados, y por la noche te baja a 20, 18, ¿vale? Los hay en otros momentos. Ya no hablo solo de los que viajamos, ¿vale? Te hablo que hay momentos en los que las temperaturas oscilan mucho. ¿Qué deciros también de aquellos que, bueno, pues entráis al coche, ponéis el aire acondicionado a todo trapo, bajamos mucho la temperatura, bueno, no nos viene nada bien, ¿vale? Así que dentro de lo posible, por eso cuando compras un paletero, el paletero por dentro tiene ese plástico plateado que hace que mantenga la temperatura todo lo posible, bueno, más estable. Los cambios de temperatura no les hacen bien a las gomas y de hecho vais a ver palas que cuando las miras así tienen como panza, o sea, están abombadas. Esa pala, la goma se ha expandido. No te voy a decir que no sirva porque se puede seguir usando, pero ya no tiene las mismas propiedades que cuando estaba equilibrada, ¿vale? Entonces, una prueba que puedes hacer con tu pala es mírala así de través, mira a ver si tiene panza o no. Si está bombada, pues tu goma se ha expandido y ya no va a recuperar, no va a tener las mismas prestaciones de memoria que cuando estaba nueva. Es así de sencillo. Así que, de verdad, contrólame las temperaturas, los cambios de temperatura, porque es una de las cosas que más van a afectar a tu pala. No la única, pero afecta mucho. Cuando te hablaba de que tengas cuidado con el agua, no te estaba diciendo que fueras a echarle agua directamente, ¿vale? Era un poco para llamar tu atención, pero ¿quién de nosotros no juega con llovizna? Con mucha humedad, obviamente, pelotas mojadas. Bueno, creo que todos hemos jugado, y más los que venimos ya de los años 90, pues venimos de jugar con lluvia, obviamente. Y con esto no te quiero decir que no juegues con lluvia, porque vas a acabar jugando, ¿vale? Pero debes saber, pues, que el rendimiento de tu pala va a bajar, se va a romper antes, la goma se te va a mojar y va a empezar a perder propiedades. Creo que es algo lógico y normal. Por lo tanto, oye, esto es como el que dice, me quiero comer ese postre. Yo no te digo que tú te comas el postre, lo que sí te digo es que como te comas el postre, pues te vas a meter una cantidad de calorías que tendrás que ver cómo lo solucionas. Pues hay jugadores que tienen una pala un poquito más vieja y la utilizan para días de lluvia. Pues bueno, puede ser una solución. Desde luego, si solo tienes una, pues lo que está claro es que cuando termines de jugar, ten un mínimo control con esa pala. Deja que se seque correctamente. Cuidado con ponerla en el radiador, ¿vale? Tip número 1 es la temperatura. El tip número 2 es cuidado con el agua, pues no lo pongas encima del radiador, no le metas secador a saco, ¿vale? Si le metes secador, que sea una temperatura que sea temperatura ambiente, pero bueno, deja que se seque en un lugar aireado y no la metas dentro del paletero, porque entonces eso se queda ahí, la goma se pudre y luego
ras, le pegas y la pala se rompe o simplemente empiezas a notar que no responde de la misma manera. Así que, bueno, el agua es, entre comillas, enemiga de la goma, entre comillas, ¿vale? Y has de tener un mínimo cuidado cuando sea mojado para que la goma pues, esté lo antes posible en el mejor estado. Tercero de los tips que sigue estando en relación a esto de la humedad. Tú dices, bueno, yo he jugado simplemente en un clima de mar con humedad, ¿vale? Pero, oye, no se me ha mojado la pala. Bueno, he de decirte, y esto es una de las cosas que bueno, en el caso de Combat está trabajando de cara a la próxima temporada y que otras marcas ya lo están haciendo, bueno, pues el hecho de una cuerda que se pueda sustituir o al menos que lo cuides. Cuando sudas mucho, te aseguro que la cuerda se empapa, pero se empapa hasta unos límites importantes. Meter, de nuevo hablamos de lo mismo, meter en una bolsa que va a estar aislada y que está bien aislada precisamente para evitar esos cambios de temperatura, con la cuerda empapada de sudor, al final está metiendo humedad dentro de de ese espacio donde está la pala, es humedad ahí que como lo dejes una semana, pues no le viene nada bien. Entonces, bueno, controla la humedad. Controla la humedad de este cordón. Hay gente que lo deja por fuera y es fenomenal. Tú según lo pones, cierras la cremallerita y dejas esta parte fuera de la bolsa para que se vaya secando y cuando está seca lo guardas. Si al final esto es cuidarlo un poquito más de lo que lo hacemos, porque si no lo que hacemos es, bueno, pues simplemente lo que sucede es que se acorta la vida útil de tu pala. Cuarto de los consejos que te doy, golpearte con la pala. Te diría que incluso esto que hacemos, también en función de la dureza con la que le golpeemos a la pala, ¿vale? Es que hay gente que le pega más fuerte, también acorta la vida. Entonces, golpearte la pala contra el muslo cuando estás frustrado porque has fallado, hasta levantar las pelotas como las levantamos, que soy el primero que las levanta así. Bueno, los fabricantes nos dicen que esto acorta la vida útil de la pala, simplemente porque, bueno, estás ejerciendo una presión importante sobre el material. Lo ideal sería hacerlo de otra manera. Yo soy el primero que levanta la pala dándole golpes contra el suelo, lo sé, y no soy de los que se pega, pero sí que suelo hacer esto. Cuando falla una pelota a veces es como que hago así en plan, no, la culpa es de la pala. Sé que no está bien, debería no hacerlo, pero a veces lo hago. Yo te recomiendo que ya conociendo esto, pues intentes hacerlo lo menos posible. Ya ni que decir cuando le pegas al poste, cuando te chocas la pala con tu colega, ¿no? La de que chocar con tu bro ahí, buen punto, colega, y le chocas la pala, pues eso no es bueno para tu pala, ¿vale? No es bueno porque al final en una de esas te puedes acabar cargando la pala, ¿vale? Los choques al final son inevitables, pero mejor chocar en la mano y no os choquéis las palitas porque en una de esas pues realmente se puede partir. Así que el de la frustración, intenta controlarlo. Y para este quinto, que te decía que no te lo vas a esperar, pero piénsalo, ¿vale? Piensa en déjame en comentarios también qué opinas tú, si eres de esos obsesionados, pero dime qué piensas. Y es el hecho de golpear siempre o agarrar la pala siempre de la misma forma. Hay gente que o bien por la forma del grip o bien por una obsesión, deja una pala para golpear de derecha, una parte de la pala, perdón, una cara, y la otra cara la deja para el revés. Siempre pega de derecha con esto y de revés con esto. Y cuando la agarra, la busca, dice, vale, es así. Esto es una reflexión que te dejo. En mi opinión, bueno, yo cuando he roto una pala se me ha roto por un lado, pero no por el otro, ¿no? Entonces, en mi opinión, si siempre golpeamos de derecha por esta cara de la pala, yo golpeo de derecha bandejas y remates por este lado. Los tiros más potentes que yo utilizo, que son la salida de pared, los remates y los planazos, los hago de derecha. Yo de revés, bueno, pues hago lo que puedo. Por lo tanto, si esta cara de la pala es la que siempre se está llevando los impactos más potentes, creo que es razonable pensar que tendrá un sufrimiento mayor y que por tanto acortará la vida útil. Por lo que ir alternando la zona de golpeo pues puede parecer tener sentido. No he hecho este test, sinceramente, pero esto es lo que me lleva a pensar. Estoy encantado de escucharos y darme un razonamiento que vaya en otra dirección, me vendría muy bien, porque es algo sobre lo que no he podido hacer un test, pero creo que tiene todo el sentido pensar que, bueno, porque que esto es algo que puede pasar, ¿vale? Así que en base a este razonamiento, pues te recomendaría que vayas jugando pues como caiga, ¿no? Como te caiga la pala, así le golpeas, y yo creo que por estadística debemos de tener un 50% de probabilidades
de jugar por un lado o por otro, salvo que el grip, que a veces tiene un poco de vicio, el grip está un poco por el overgrip o por el puño, tiene como un poco de forma y te resulta más cómodo agarrar de una manera que de otra. Pero bueno, déjamelo en los comentarios en cualquier caso. Creo que es importante que le compartas este vídeo a todos esos amigos que tienes que le dura la pala 2 días porque cometen uno de estos errores y lo dicho. Nos vemos en el próximo vídeo y antes de irte, si quieres saber más sobre palas, aquí te dejo videitos para que elijas palas y aquí otros tantos en función a tu presupuesto. Así que míratelos, pásate por ahí que tienes unos cuantos y suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Nos vemos en el próximo.